7:26 de la mañana, continuamos con más de Primera Página y ahora con nuestro segundo invitado del día, es Reinaldo Quijada, como saben, ex candidato presidencial para el proceso que se desarrolló el pasado 20 de mayo. Debemos destacar que si usted quiere hacer preguntas o comentarios a través de nuestra cuenta Twitter, @Primera Página, van a poder realizarlas. Es la vía para ello en Twitter. A los televidentes, en este caso que nos están viendo a esta hora, les pedimos sí, en el marco de respeto, cualquier pregunta o comentario, con todo gusto se muestra al aire y además se le va a hacer al invitado para que responda a esto mismo, a las inquietudes que ustedes puedan tener como ciudadanos venezolanos. Comienzo dándole la bienvenida por estar aquí con nosotros y preguntándole cómo ve el panorama a la fecha después que usted estuvo entre los candidatos presidenciales, después se dio el resultado particular y ahora, bueno, lo que sigue. Hay un proceso que el gobierno ha querido establecer de diálogo con distintos sectores. El del sector transporte parece ser más contundente, según lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. No maneja la misma tónica que en un principio dio con ese discurso cuando resultó, según el Consejo Nacional Electoral electo, y me gustaría saber qué opina al respecto y cómo se van a manejar ustedes los justamente candidatos presidenciales o ex candidatos presidenciales que tuvieron en este proceso. Bueno, Derek, gracias por la invitación. Derek, nosotros el 23 de mayo hicimos una rueda de prensa donde señalábamos que estábamos dispuestos a ir al diálogo y que estamos dispuestos a ir al diálogo sin ningún tipo de condiciones. Sin embargo, en el caso nuestro, hasta ahora, ese llamado al diálogo no se ha dado y nosotros hace 3 días lo reiteramos en una nota de prensa donde decíamos que no habíamos sido llamados al diálogo, que seguíamos esperando y que nos parecía muy importante ese diálogo al cual hizo señalamiento el presidente Maduro una vez electo, el mismo 20 de mayo. Exacto. Y donde incluso me nombró sí. Ese día. Después de eso, esa rueda de prensa, tampoco ha ocurrido nada en lo que va de semana entonces. No, en el caso nuestro del UPP 89 no ha habido absolutamente ningún tipo de contacto, ningún tipo de llamado. ¿A qué cree que se deba eso? Mira, no lo sé, no me gusta especular, porque justamente cuando nosotros dijimos que estamos dispuestos a ir al diálogo sin ningún tipo de condiciones, es porque nos parece que un diálogo debe iniciarse de manera totalmente desprejuiciada, sin estar poniéndole obstáculos inicialmente. Entonces fuimos con esa expectativa. Nosotros hemos señalado que las diferencias con el gobierno del presidente Maduro son claras. En el caso nuestro, las manifestamos durante 60, 70 días de la precampaña y la campaña electoral, pero sin embargo ahorita tenemos que anteponerle los intereses del país, los intereses de su población. Importante ver lo que ustedes opinan al respecto sobre justamente esta materia. Le pregunto, ¿qué cree que sigue ahora para el país en materia política, en materia económica? Usted estuvo allí en esta contienda de alguna forma, se dieron unos resultados según el árbitro electoral y ahora quedan las expectativas de ver. ¿Cree que este diálogo se mantenga en el tiempo, que se vaya realizando con distintos sectores, que quizás los puedan llamar después, a pesar de que no ha ocurrido en los últimos días? ¿Y qué propone de repente la oposición y distintos sectores, incluido el suyo a través de su partido, con el país y lo que justamente sigue ocurriendo? Una hiperinflación, una situación con las medicinas que no se consiguen, una situación con los alimentos que están por las nubes y también otras aristas en particular, el sector transporte que está objetando algunas situaciones en particular por la misma situación económica que les impide incluso tener las unidades óptimas y mucho más ahorita en el ámbito internacional, incluso con la OEA. Mira, fíjate, Derek, que una vez se generó la expectativa en torno al diálogo, nosotros hemos tenido contacto con diversos sectores y nosotros, por lo tanto, hemos planteado también la necesidad de enfrentar dos preocupaciones fundamentales de los venezolanos, que es el tema de los alimentos y el tema de las medicinas. En el caso de las medicinas, por ejemplo, nosotros hemos tenido contacto porque nos han llamado, porque generó una expectativa el diálogo con la Asociación Parkinson de Caracas, con la Fundación Venezolana de Pacientes Renales, con la Fundación de Enfermos Reumáticos, que ellos mismos nos contactaron a nosotros justamente producto de la expectativa que se había creado en torno al diálogo. Y nosotros mismos manifestamos que queríamos tocar ese tema, que queríamos abordar ese tema y queríamos abordar el tema de los sectores productivos. Los sectores productivos, hay que entender algo y el gobierno lo tiene que de alguna manera aceptar.
es muy poco lo que ellos expresan, los sectores productivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Porque hay una relación de dependencia que hasta hace 3 años era por vía de la asignación de divisas, hoy día es porque el único que compra materias primas o insumos del país es el gobierno nacional y se los vende a los sectores productivos en bolívares. Por lo tanto, los sectores productivos tienen mucho temor en expresarse, en hacer crítica. Entonces, es necesario que otros sectores como nosotros podamos sentarnos con el gobierno, porque nosotros sí le vamos a decir una serie de cosas al gobierno, buscando ser lo más constructivo posible. Repito, nosotros hemos señalado que la lucha es una lucha que debe hacerse en el país, no fuera del país. Por eso nosotros también nos hemos apartado y nos hemos distanciado, por ejemplo, de todas las acciones que ha hecho la OEA. No ¿Por queremos, qué? Porque no hay, y lo dijimos además, no es que estamos cambiando el discurso, lo dijimos durante la campaña electoral. Los problemas de Venezuela los tenemos que resolver los venezolanos. Se ha demostrado que las instancias internacionales realmente no son útiles. Muchos de esos presidentes o de esos gobiernos realmente no tienen una autoridad moral para hablarle a Venezuela. Ahora usted dice eso, pero a la fecha y ya van más de 18 años de este gobierno y los venezolanos no han podido, por distintos motivos, resolver la situación que se presenta en el país. ¿Cree cuando dice que esta situación la tienen que resolver solamente los venezolanos, que los venezolanos puedan? Porque hay un tema, no es que quizás no quieran, es que no pueden por distintos motivos que se los impiden. No, está bien, Derek, pero el tema es que ahorita hay un gobierno que en nuestra opinión los 6 millones de votos que obtuvo, los obtuvo realmente en las urnas electorales, que es apenas el 30% del electorado. Una alta abstención esta vez. Una abstención muy grande, es decir, el 70% no votó por el presidente Maduro. Eso lo tiene que reconocer el gobierno. No está diciendo que si ganó con un margen muy grande. La realidad, lo concreto, la cifra importante es que votó el 30% de venezolanos. Hay otro venezolano que le estamos diciendo, mira, tenemos diferencias inmensas con su gestión, presidente Maduro, pero estamos dispuestos a ir al diálogo. Estamos dispuestos a plantear una serie de cosas. Por ejemplo, entre las cosas, por citar algunas, que nosotros quisiéramos plantear, es que se restablecieran las juntas nacionales agrícolas, que responden a la ley de mercadeo agrícola, que es una ley creada dentro de este proceso político, una ley del 2000, finales del 2002, comienzo del 2003, y no sabemos por qué las juntas nacionales agrícolas, que era un espacio de coordinación de la política agrícola rubro por rubro. Yo de hecho participé, yo fui miembro de la Junta Nacional Agrícola en el rubro algodón. Y son juntas, son muy interesantes, porque están todos los sectores de la cadena agroproductiva. En este caso habían 3 representantes de la agroindustria, 3 de los productores y después uno de los distribuidores, uno de los comerciantes, uno de los consumidores. De cada área. Quiero dar detalles, o que usted, mejor dicho, dé a conocer los detalles de esa reunión, pero tengo que hacer una pausa. Al regreso me gustaría terminar esta idea para que usted informe lo que ocurrió justamente en esa reunión, si tiene la información. Vamos también a leer comentarios de nuestros televidentes y vamos a seguir conversando también sobre el tema internacional con Venezuela, a propósito de la ayuda que usted dice que tienen los venezolanos que resolver, pero está también esta ayuda internacional de alguna manera u otra dándose o pronunciándose los países ante las denuncias que han hecho sectores de oposición, ONGs y más, para también saber su posición sobre la propuesta de Ecuador, que me gustaría conocerla de antemano. Ya ayer Julio Borges se pronunció sobre eso, me gustaría también la opinión suya. Vamos a la